Opción. Listo. Bueno. Listo, ¿ya ven la pantalla? Sí, señor. Vale, perfecto. El orden, pues, de las preguntas era aleatorio para ustedes, entonces, pues, no a todos le iban a salir la número 1 o la número 2 o la número 3 de la misma manera, sino que, pues, iba a estar de manera aleatoria. Y la primera en este caso es la siguiente: de las enfermedades radiológicas que podemos encontrar en esta imagen, ¿sí? De las cuales pues vimos en clase, ¿cuál opción es la correcta para ustedes? Viendo la imagen. A, hemivértebra y pectus excavatum. B, pectus excavatum y enfermedad articular degenerativa de la columna torácica. C, megaesófago y pectus excavatum. O D, hemivértebra y megaesófago. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién me puede decir? Doctores. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. ¿Qué imagen radiográfica vemos ahí? ¿De qué cavidad o qué tramo estamos viendo ahí? La cavidad torácica. Cavidad torácica. Ok. Entonces, para ustedes, ¿cuál sería la opción correcta de esta imagen? De las opciones que están abajo. La A, la B, la C o la D. Según lo que vimos en clase. La A, profe. La, profe. La A. ¿Por qué la A? ¿En dónde está la hemivértebra? Es difícil de pronto decir cuál es el número, ¿sí? Exacto. Pero podemos de pronto decir que esta es la 13, la 12, la 11, la 10, la 9, la 8, la 7, la 6, la 5, bueno. ¿Cierto? El pectus excavatum, ¿lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, eso lo identifican todos, ¿cierto? Este que está acá, ¿sí? Esa desviación de la parte external, ¿sí? Ventral hacia dorsal, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Y la hemivértebra, pues tenemos no solo una, sino varias hemivértebras. Entonces, fíjense ustedes la conformación anatómica de esta vértebra, que es dentro de comillas normal. Fíjense ustedes esta vértebra que está acá, esta vértebra, ¿sí? Que hay una pequeña aquí, la otra pequeña acá. Entonces, no hay solo una, sino hay varias hemivértebras. Entonces, tenemos el pectus excavatum, ¿sí? Que lo podemos ver, ¿sí? Es evidente. No hay ningún tipo de enfermedad articular degenerativa en la columna torácica, puesto que la hemivértebra no es considerada una enfermedad articular degenerativa, es una enfermedad genética, ¿sí? Con la cual nace el individuo, no se desarrolla, ¿ok? Sino es una condición con la que nace el individuo. Megaesófago, pues no es una imagen para diagnosticar megaesófago, tampoco veo una imagen relativamente indicada, ¿sí? O que me indique que de pronto tengamos alguna enfermedad esofágica, ¿sí? Entonces tenemos una o varias semivértebras y el pectus excavatum, con lo cual la A sería la opción correcta. ¿De acuerdo? Listo. De la número 2, elija la opción correcta según corresponda, ¿sí? A la imagen. Entonces, yo les daba una imagen y les daba unas opciones, ¿sí?
De acuerdo a la posición, ¿cuál es la posición de este individuo? ¿De cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo, de cúbito dorsal o de cúbito ventral? De cúbito dorsal. De cúbito dorsal. Listo. ¿Cuál sería entonces la proyección de acuerdo a ese decúbito? Ventrodorsal. Ventrodorsal. Entonces, ventrodorsal. Exactamente. ¿Y cuál sería entonces la estructura que está señalando la flecha? Las bullas timpánicas. Las bullas timpánicas. Entonces, tenemos la C de cúbito dorsal, la C ventrodorsal y bullas timpánicas. Entonces, CC, bulla timpánica. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todos de Sí, acuerdo? profe. Listo. Vale. Emparejamiento. En referencia a la técnica utilizada radiográficamente para el mejor contraste, ¿cuáles de esas utilizarían ustedes con el tejido óseo? Alto kilovoltaje y bajo miliamperaje, bajo kilovoltaje y alto miliamperaje. Bajo kilovoltaje y alto miliamperaje. Para tejido óseo. Para abdomen, Alto kilovoltaje. alto kilovoltaje y bajo miliamperaje. Y para tejido blando, Alto kilovoltaje. igual, ¿cierto? Muy bien. ¿De acuerdo todos? Sí. Listo. ¿Qué nombre le darían a la siguiente proyección? Entonces tenemos la imagen radiográfica. Acuérdense que hablábamos de una proyección que era indicada para observar las bullas timpánicas. Entonces, ¿cuál es la proyección de acuerdo a la posición del individuo? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería la proyección? Anteroposterior oblicua con boca abierta, ventrodorsal con boca abierta, rostro caudal con boca abierta o cráneo caudal oblicua con boca abierta. Rostro Rostro caudal caudal. con boca abierta. Rostro caudal con boca abierta. Exactamente. Anteroposterior, ¿sí? Oblicuo, aquí no está, el rayo no está oblicuo. Ventrodorsal, no estamos hablando de la parte ventral, sino estamos hablando de la parte rostral, ¿sí? Caudal, entonces tampoco aplicaría. Y cráneo caudal, tampoco sería, porque si estuviéramos hablando del cráneo, estaríamos hablando de que la proyección del rayo sería totalmente diferente. Y tampoco está oblicuo, ¿ok? El rayo. Con lo cual, rostro caudal oblicuo, rostro caudal con la boca abierta sería la elección, en este caso, para esta proyección o esa imagen. Teniendo en cuenta la imagen, ¿cuál sería la opción correcta? ¿Sí? A, de la imagen A, de la imagen B y de la imagen C. ¿Sí? Entonces, A, proyección. ¿Qué proyección es esta? Medio lateral. Medio lateral. ¿Qué articulación estamos viendo allí? La escapulohumeral. Escapulohumeral. ¿Y cuál sería entonces el estado de desarrollo de ese paciente? Un cachorro joven. Cachorro joven. Entonces, sería medio lateral de la articulación, perdón, medio lateral de la articulación escapulohumeral, cachorro joven. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Ok. Elija la opción correcta de acuerdo a la imagen. ¿Cuál sería la posición del paciente? ¿De cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo, de cúbito dorsal o de cúbito ventral? De cúbito lateral izquierdo. izquierdo. De cúbito lateral izquierdo. Entonces, la B. ¿Cuál sería la proyección? Lateral derecho, lateral izquierdo. De lateral derecho a lateral izquierdo. La B. ¿Sí? ¿Y qué estructura señala la flecha? Paladar blando. El paladar blando. Entonces sería B, B, B. Todas. ¿Sí? La B. ¿De acuerdo todos? Sí. Ahí parecía más el esófago. No, el esófago. Estamos hablando de la cavidad oral. Ahorita regresamos, Sí, ¿sí? Pero ahí es el paladar blando. ¿Ok? vale.
A ver si la podemos ver acá. Entonces, fíjate, ¿sí? Que aquí estamos hablando de toda la cavidad oral, ¿sí? Mira el hioides, ¿ok? Con lo cual, aún acá no ha comenzado el esófago. El esófago está comenzando, ¿sí? Después del hioides, ¿ok? ¿Vale? Aquí tenemos paladar blando, paladar duro, ¿sí? Y después del paladar blando, encontramos la tráquea y el esófago. La entrada de la tráquea y la entrada esofágica también. ¿Ok? O sea que estamos hablando de que el esófago estaría por acá, iniciando, ¿sí? Esto es el paladar duro y el paladar blando. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y cómo estuvieron las apuestas en esa? ¿Perdón? ¿Y cómo estuvieron los índices en esa? Ah, bueno, pero no lo puedo mirar ahorita. Espérate, ya terminamos y ya. Vale. Ok. Elija la opción de la proyección correcta de acuerdo a la imagen. Entonces, esta imagen ya la habíamos visto en clase, ¿sí? ¿Cuál es la proyección en la posición de este paciente? ¿Cuál sería la proyección? Caudal craneal. Caudal craneal, ¿sí? Entonces está entrando por la parte posterior o caudal del miembro anterior, ¿sí? Y saliendo por la parte craneal de ese miembro anterior. Entonces, caudal craneal del miembro anterior izquierdo de la articulación. ¿Qué articulación estamos viendo acá? Húmero radio. No. Ah, no, sí. Escapulohumeral. 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 Caudo craneal de la articulación escapulohumeral. Profe, ahí tengo una cosa, es que ahí dice miembro anterior derecho y en la Miembro imagen no anterior está derecho. mostrando el Eso izquierdo. fue lo que a O mí sea, también me confundió Sí, ahí. profe, a mí también me confundió. Yo Ok. puse la de miembro anterior derecho. O sea, yo empecé a descartar así. O sea, yo, bueno, listo, caudo craneal, entonces ya descarté, digamos, la C y la D. Entonces, el miembro anterior izquierdo y ya pues descarto la B y me queda la A. O sea, yo veo ahí sí la escapulohumeral, pero, o sea, me confundí y Ok, pues me fue por eso. ok, sí. Ahí está mal. Ok. Yo marqué escapulohumeral precisamente por eso, pues, pero pues era el miembro anterior derecho y pues ese no es el miembro anterior derecho, pero pues la posición era caudocranial, entonces no, por eso ahí creo que Ok, sí. No, esa me quedó mal. Ok. Esa sí me quedó mal. Lo acepto. entonces esa no la corriges, profe. Entonces, ya hablamos de esa. Ese punto se los doy a ustedes porque ese punto a mí me quedó mal. ¿Ok? ¿Listo? O sea que ninguna está bien. O sea, exacto. aquí todos cerraron. ¿Ok? Aquí todos tuvieron que errar porque ninguna está bien. ¿Vale? Entonces, tienen 0.5. Bueno, todos. ¿Ok? Porque eso me quedó mal. Si aquí era miembro anterior izquierdo. Yo puse miembro anterior derecho. ¿Vale? Entonces es caudocraneal del miembro anterior izquierdo, articulación escapulohumeral. ¿Ok? ¿Listo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Vale. ¿Cuáles serían las indicaciones para realizar una toma de imágenes radiográficas de sistema digestivo? Que el paciente presente ictericia, que presente tenesmo, que presente distensión abdominal, que presente diarrea. ¿Solo la C y la D son correctas o todas son correctas? Todas. Todas. Todas son correctas. Entonces, si tiene ictericia, tomamos imágenes radiográficas. Si tiene tenesmo, tomamos imágenes radiográficas. Si tiene distensión abdominal, también. Si tiene diarrea, también. Todas son correctas. ¿Cuál o cuáles son las radiografías abdominales de rutina? Hablando de proyecciones. La laterolateral y la ventrocaudal, laterolateral y la ventrodorsal, o la laterolateral y la dorsoventral de abdomen.
La B, profe. La B. Lateral y ventrodorsal. Muy fácil. Y elija la opción correcta de acuerdo a la imagen. ¿Cuál es la proyección de este rayo y cuál es la posición del paciente? Entonces, ¿cuál es la posición? Lateral derecho. Lateral derecha. Lateral derecho. ¿Y cuál sería la proyección? Medio lateral. Medio lateral. Medial lateral del miembro posterior, derecho o izquierdo. Derecho. Derecho. Ok, derecho. Entonces, la A, posición lateral derecho. Proyección medio lateral del miembro posterior derecho. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿Sí? señor. Listo. Vale, perfecto. Entonces, ¿fácil o difícil? Profe, estuvo fácil, pero yo pienso que de pronto un poquito más de tiempo, porque uno se queda como pensando mucho en una imagen. Entonces sí, como un poquito más de tiempo. ¿Un poquito más de tiempo para la próxima? Sí, es que no Sí, tengo por como favor. Pero estaba muy sencillo, muy sencillo. Lo que pasa es que no es que no confíe en ustedes, ¿no? Lo que pasa es que no quiero que busquen ayudas adicionales, ¿sí? Entonces, yo pienso que 20 minutos para, más o menos eran 7 imágenes, ¿sí? De proyecciones y de posición, que ya habíamos hecho el ejercicio, ya habíamos hecho también el taller. Yo pienso que era tiempo suficiente para desarrollar el parcial. Hubo una pregunta que lógicamente sí está mal, ¿sí? Que todos lógicamente la tuvieron mal. Eh, Todos la tuvimos mal porque no había ninguna correcta. Entonces, en ese orden de ideas, pues esa sería, digamos que la pregunta en la que más pudieron haberse demorado. Pero 20 minutos era un tiempo, digamos, suficiente para haberla desarrollado. No quiero, y se lo repito, no es que no confíe en ustedes, pero no quiero que se confundan, no quiero que comiencen a hacer, eh, a conseguir ayudas, digamos, ¿sí? Para desarrollar el parcial. Entonces, para la próxima lo voy a tener en cuenta, de dejarles un poco más de tiempo, ¿sí? Pero eso teniendo en cuenta de que para el próximo parcial vamos a tener mucho más tema, ¿sí? En donde todo va a entrar dentro de esos parciales. ¿Listo? ¿Vale? ¿De Profe, yo acuerdo? tengo una preguntita. Cuéntame. En la película, en la pregunta que mi compañero dijo del esófago y del paladar blando, Sí. solo no habría la posibilidad de como que eran 3 preguntas en una, que era posición, proyección y el sitio que ubicabas. Como creo que nos confundimos, no sé si nos pasó a muchos, pero a mí también me pasó que yo rápidamente dije esófago, no sé por qué, pero bueno, sí, el esófago es más abajo, pero bueno. No sé si ahí de pronto puedas evaluar la posibilidad de pronto de dar aunque sea una tercera parte o 2 terceras o la mitad, no sé. ¿Puedes mirarlo? Ok, sí, yo lo reviso. Bueno, Vale, ¿verdad? profe. Vale. Y la otra pregunta era, ¿tú en este corte solamente vas a hacer un parcial? Vamos a hacer un trabajo, ¿sí? Que lo vamos a evaluar como un parcial, ¿ok? Porque veo que a varias personas no les fue, digamos, como tan bien, ¿sí? En el parcial, entonces no quiero que pues se vayan a comenzar con un corte, con una nota muy baja, sino pues hacer un trabajo para subir tal vez la nota de este parcial, ¿sí? Eh, que es lo que tengo pensado. Entonces yo les aviso de todas maneras, por lo menos la próxima semana, si hacemos trabajo, hacemos un parcial de solo imágenes, repasando todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Listo. Bueno, vamos a terminar entonces el tema de sistema digestivo, ¿sí? Nos habíamos quedado la semana pasada y antepasada. La semana pasada hicimos un taller que espero lógicamente calificarlo y darle la nota pues de todos, ¿sí? Es un poquito dispendioso, digamos, pero bueno, en ese taller pues a nadie le ha ido, digamos que mal,
¿ok? Pero entonces vamos a tratar de evacuar el tema del sistema digestivo el día de hoy, dado que pues ya hemos evaluado, digamos, la parte más importante, que es el hígado más que todo, ¿sí? Y evaluando también toda la posición geográfica, digamos, anatómica de los órganos abdominales, teniendo en cuenta cómo podemos llegar a evaluar si tenemos o presentamos o tenemos un paciente con una hepatomegalia, ¿sí? O no, de acuerdo a cómo lo podemos llegar a evaluar. Entonces, ya sabemos que dependiendo de la posición de ese eje gástrico, podemos sospechar de que tengamos un aumento o no de tamaño del hígado. Entonces, es la manera más fácil de intuir que tengamos o no una hepatomegalia. El vaso es un órgano que también lo podemos advertir y divisar en una imagen radiográfica adecuadamente. En felinos, los riñones, ¿sí? O la silueta renal, también la podemos advertir muy fácil si estamos hablando de una vista ventrodorsal, ¿sí? En felinos es muy fácil de ubicar las siluetas renales, ¿sí? Tanto la izquierda como la derecha. Y evaluaciones, digamos, reproductivas, las imágenes radiográficas no están indicadas para encontrar alguna anomalía o patología, digamos, a nivel reproductivo en cuanto al útero o a los ovarios podemos hablar. Entonces, sería en este caso indicada la ecografía, ¿ok? Entonces, vamos a terminar de hablar de lo que es radiografía del sistema digestivo. Vamos a ver algunas cosas puntuales. Lo que quiero es que también ustedes identifiquen, ¿sí? Y tengan como la certeza de cuál es la función radiológica, ¿sí? A nivel digestivo. Para megaesófago, para algunas dilataciones gástricas, para hallazgos, digamos, accidentales de hepatomegalias o de microhepatías, para algunos hallazgos también accidentales de esplenomegalias, pero la radiografía, ¿sí? No es un método, digamos, convencional para evaluar imágenes del páncreas, ¿sí? O imágenes de los ovarios, o imágenes de la vesícula biliar. Para esta clase de estudios de estos órganos especialmente, debemos evaluarlo de otro tipo o de otra manera, ¿sí? Con otro tipo de ayudas diagnósticas como lo son la ecografía o la tomografía o la resonancia magnética, ¿ok? Entonces lo que nos queda es evaluar, hablando de la vesícula biliar, hablando del páncreas, ¿sí? Principalmente, pero decirles que no es un método diagnóstico o una ayuda diagnóstica a la radiografía para este tipo de órganos. Pero de todas maneras vamos a verlo. Les voy a compartir entonces mi pantalla para que sigamos hablando entonces en donde habíamos quedado la semana antepasada, ¿sí? O sea, previo al taller que realizamos. Entonces, hemos quedado acá, ¿sí? En donde podíamos llegar a evaluar algunos cambios de densidades hablando de la vesícula biliar. Entonces, cuando teníamos la presencia de zonas, ¿sí? Más radiopacas punteadas, ¿sí? Dentro de ese parénquima hepático, en donde podíamos observar un aumento de la densidad de la radiopacidad, ¿sí? Y podemos llegar a inferir que estamos en presencia de una patología de la vesícula biliar. Lógicamente, podemos llegar a pensar, ¿sí? Dependiendo de la ubicación del eje gástrico, que también puede llegarse a tratar de un cuerpo o un objeto extraño. Pero si nosotros advertimos toda la línea, ¿sí? Que puede llegar a confirmar o a divisar un órgano como lo es el hígado, entonces podemos advertir de que dentro de ese parénquima hepático encontramos, ¿sí? Un aumento de la radiopacidad, con lo cual podemos sospechar que estemos en presencia de una anomalía de tipo vesical, hablando de la vesícula biliar. ¿Listo? Ahí habíamos quedado, hablando lógicamente del límite hepático, de la presencia de la proyección del eje gástrico, en donde
se puede llegar a sospechar o no de un aumento de tamaño de un órgano como lo es el hígado. ¿Vale? Ahí habíamos quedado. Y pues dentro de esa presencia, digamos, o anormalidad del aumento de la radiopacidad, ¿sí? También podíamos encontrar dentro de ella vesículas o vías biliares que pueden llegar a ser enfisematosas. Entonces, si es por concentración o acúmulo mineral, hablando del metabolismo de las grasas, porque por lo general, cuando un paciente es obeso, cuando un paciente es, digamos, que tiene una calidad de vida superior, ¿sí? Y me refiero a esos pacientes que probablemente tienen un buen alimento, digámoslo así, pero adicional a ese buen alimento, entonces le damos lechuguita, ¿sí? Le damos arrocito, le damos galletitas, le damos un pedazo de salchicha, le damos manzana, le damos zanahoria, entonces todo eso, ¿sí? Todo ese azúcar, todo ese nivel de carbohidratos, todo ese nivel de grasas, ¿sí? Tiende a ser acumulativo. Los problemas de la vesícula biliar no van a ser agudos, siempre van a ser crónicos. Comienzan a aparecer en pacientes con una edad, digamos, de adultos o adultos mayores, ¿sí? Entrando en esa edad de un adulto mayor. Con lo cual, ¿sí? Son pacientes que tienden a ser obesos, por lo general, son pacientes que no, no es por criticar a los propietarios, pero tienden a ser muy consentidos, ¿sí? Y pacientes que comienzan a presentar vómitos biliosos, amarillos, cólicos o dolores abdominales, que hay días que comen bien, otros días que no, y vomitan. Entonces son esos pacientes que siendo obesos y tienen ese tipo de presentación, digamos, fisiológica, son pacientes en los que uno puede llegar a pensar que pueden llegar a tener alguna alteración en cuanto al metabolismo de las grasas. Pero no solo el que ese metabolismo de las grasas pueda llegar a generar un barro biliar o un cálculo biliar o un sedimento biliar, algo dentro de esa vesícula biliar muy parecido a lo que se puede llegar a producir en la vejiga, ¿sí? Con un cálculo urinario. Entonces, es muy parecido, lógicamente el metabolismo es totalmente diferente, pero es la acumulación de un mineral, con lo cual vamos a verlo radiopaco en una imagen radiográfica. Pero cuando tenemos también presencia de infecciones, ¿sí? A nivel hepático o por un permanente consumo, no digamos de alcohol, sino un metabolismo de drogas, o sea, pacientes que pueden llegar a estar inmunosuprimidos, ser pacientes que tengan una enfermedad hormonal y que tengan que estar siendo medicados diariamente, son pacientes que pueden llegar a generar alteraciones no solo metabólicas a nivel hepático, ¿sí? Por el metabolismo de esos medicamentos, sino también un acúmulo, digamos, de fermento, ¿sí? Metabólico de esos fármacos que generen un enfisema, o sea, que generen gas dentro de la vesícula biliar, con lo cual podemos llegar a verlo no radiopaco, sino en este caso radiolúcido. Entonces, podemos encontrar una vesícula biliar, ¿sí? Como un cálculo, si lo observan ustedes acá, en una vista ventrodorsal, yo tengo, ¿sí? La posición, aquí no se ve muy bien, pero este es el estómago, ¿sí? Tengo la posición, ¿sí? Del hígado, todo esto que está acá, y dentro de ese parénquima hepático encuentro esto que es más radiopaco, ¿sí? Entonces lo voy a borrar para que ustedes lo puedan observar bien. Entonces observen que acá, ¿sí? Tengo una figura que es más radiopaca, más blanca, dentro de ese parénquima hepático, ¿sí? Tengo el vaso, que lo pueden encontrar fácilmente, la silueta gástrica que está acá. ¿Por qué sé que está acá? Porque siempre lo que tengo que buscar es una zona radiolúcida circular, ¿sí? Entonces fíjense acá, yo encuentro una zona radiolúcida circular, con lo cual puedo inferir de que este es el estómago, ¿ok? Con contenido, ¿sí? De alimento, pero
puedo localizar fácilmente la vesícula biliar patológica con un aumento de la radiopacidad. O puedo ubicar fácilmente también la vesícula biliar enfisematosa. Entonces tengo una silueta hepática, ¿sí? Acá. Y en este caso tengo una bolsa, ¿sí? Que genera una radiolucidez más marcada. Yo borro esto. Una radiolucidez muy marcada, con lo cual ya no tengo un acúmulo de minerales, sino un acúmulo de gas dentro, ¿sí?, de ese parénquima hepático. Entonces tengo un aumento de la radiolucidez. Entonces no solo voy a encontrar cálculos, sino también puedo llegar a encontrar aire dentro de la vesícula biliar. Entonces puedo llegar a diagnosticar un enfisema, ¿sí?, biliar, un enfisema de la vesícula biliar. Entonces no solo voy a encontrar esto por un metabolismo de las grasas, un aumento de la radiopacidad, también puedo encontrar un aumento de la radiolucidez. Pero créanme que son hallazgos accidentales, ¿sí?, radiográficos, con los cuales nosotros podemos inferir de que probablemente tenga alguna lesión, lógicamente, esta vesícula biliar. Entonces, pero esta imagen la tomamos nosotros seguramente porque un paciente presentaba ictericia, ¿sí?, porque un paciente presentaba tenesmo o presentaba vómito, ¿sí?, o estaba inapetente, o tenía dolor a la palpación abdominal, o tenía distensión, ¿sí?, abdominal. Entonces tomamos la imagen radiográfica y nos encontramos, ¿sí?, con esto. Probablemente cuando tomamos la imagen radiográfica aún no hemos tenido, ¿sí?, los resultados del laboratorio. Nosotros siempre tenemos la costumbre de tomar una muestra de sangre, enviar al laboratorio y después ir a tomar la radiografía. Primero están las imágenes radiográficas que los resultados del laboratorio, por lo general. Entonces, como tomamos esta imagen radiográfica, por lo general entonces cuando encontramos estos hallazgos accidentales, tomamos la decisión de tomar una muestra adicional de sangre para hacer amilasa, para hacer lipasa, ¿sí?, y para hacer ácidos biliares también. Bueno, entonces son hallazgos, digámoslo, que accidentales de acuerdo a la evolución que nosotros estamos teniendo de la evaluación médica, de la medicina interna que estamos llevando a cabo con este paciente. Entonces encontramos o un cálculo o encontramos un enfisema de la vesícula biliar. Pero créanme que es por lo general hallazgos accidentales. No tomamos una radiografía para ver el cálculo en la vesícula biliar. No tomamos una radiografía para ver un enfisema de la vesícula biliar. ¿Ok? Y teniendo estos resultados, pues lo normal es que hagamos una ecografía para corroborar, confirmar lo que pueda llegar a estar sucediendo dentro de esa vesícula biliar. No solo a nivel de la estructura hepática, sino también de la vesícula biliar. Entonces, enfisematosa, fíjense, yo encuentro, ¿sí?, una silueta hepática, ¿sí?, acá, y encuentro dentro de esa silueta hepática todo esto, ¿sí?, radiolúcido, una zona radiolúcida. Aquí tengo el eje gástrico, si ustedes lo pueden observar, el fondo del estómago, que es este, su mucosa, ¿sí?, y dentro de ella algo de radiolucidez. Pero fíjense que donde está la posición del hígado, dentro de ese parénquima hepático, yo encuentro esa zona radiolúcida. ¿Sí la observan, doctores? Sí, señor. Listo. Señor. Entonces, yo no les, créanme que en un parcial no les voy a, seguramente a preguntar, ¿sí?, en esta imagen radiográfica qué pueden observar, porque no es la radiografía un método diagnóstico o de evaluación de la vesícula biliar. El método indicado, fácil, ¿sí?, y rápido de evaluación de la estructura del hígado, digamos, y la vesícula biliar es siempre la ecografía, o por ahora, ¿sí?, es la ecografía.
yo no voy a tomar una radiografía para hacer un examen de la vesícula biliar. ¿Sí? Tomo una ecografía para ver la estructura de un órgano como la vesícula biliar. ¿Ok? Aquí sí la puedo llegar a ver enfisematosa, ¿sí? Llena de aire, llena de gas, o sea, algo totalmente contrario a la función de ella. Y lógicamente, pues lo que puedo remitir es el caso para que lo evalúen ecográficamente y corroboren lo que se está encontrando radiográficamente. Entonces, otra estructura, como lo es el vaso, es muy fácil de evaluar, muy fácil de encontrar. ¿Por qué? Porque con una vista no solo laterolateral, sino ventrodorsal, podemos encontrarlo del lado izquierdo del abdomen, craneal al riñón izquierdo y caudal a la silueta gástrica, ¿sí? Lateral a los dos. Entonces, craneal del riñón izquierdo y caudal de la silueta gástrica. Lateral a los dos, ¿sí? En medio, lateral a los dos. Y lo vamos a encontrar siempre como un triángulo. O sea, yo lo que voy a observar en una imagen radiográfica siempre va a ser este triangulito de ahí, ¿sí? No me quedó como un triángulo, pero siempre lo que voy a encontrar es esto de acá. ¿Ok? Siempre lo que voy a encontrar es esta porción. Siendo un órgano totalmente alargado. ¿Sí? ¿Ustedes lo observan? Es un órgano muy alargado. Parece una lengua cuando es normal. ¿Sí? Entonces el vaso es algo así. ¿Sí? En donde, pues, su porción craneal y caudal es redondeada. ¿Sí? Pero en una imagen radiográfica siempre vamos a percibirlo de manera triangular. ¿Sí? En una imagen radiográfica. ¿Por qué? Porque es muy flexible y nunca lo vamos a encontrar completamente estirado. Siempre lo vamos a encontrar con una curvatura. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, siempre va a tener una curvatura. Siempre va a estar en forma de media luna. ¿Sí? Y radiográficamente, cuando tomamos estas imágenes, por lo general, lo encontramos como una especie de triángulo, más ventrodorsal que lateral. Cuando tomamos una imagen lateral, es un poco más alargado, pero igual de forma triangular. Ya vamos a ver algunas imágenes del vaso. Entonces, fíjense, se los voy a pintar acá, los está señalando la flecha, ¿sí? Pero yo encuentro un órgano, ¿sí? Triangular, de manera ventrodorsal y alargado, ¿sí? De manera lateral. Pero siempre fíjense que va a tener una característica que siempre va a ser, o lo voy a encontrar de manera triangular, ¿sí? En punta. ¿Ok? Entonces sabemos, por anatomía, que siempre lo vamos a encontrar del lado izquierdo de una imagen radiográfica, lateral a la silueta gástrica, ¿sí? Fíjenla acá, lateral y caudal, y a la silueta renal, craneal y lateral, del lado izquierdo, siempre, el vaso. ¿Ok? Y en una vista lateral, la vamos a encontrar caudal al hígado y caudo ventral a la silueta gástrica o al estómago. ¿Vale? Es muy fácil de ubicar. Es muy sencillo de ubicar radiográficamente cuando es un órgano sano. ¿Sí? Porque vamos a ver algunas complicaciones, ¿sí? O patologías esplénicas. Entonces, fíjense, en gatos, ¿ok? Tenemos alguna particularidad. Los gatos son especiales, ¿sí? No son seres que nos faciliten a nosotros la vida de una manera médica. Siempre nos van a tener a complicar. Y más aún sabiendo que
tienden a acumular una gran cantidad de grasa. Entonces, fíjense todo esto que yo les estoy señalando acá, ¿sí? Todo esto que estoy pintando que está dentro de ese color rojo, ¿sí? Toda esa porción es grasa, tejido adiposo acumulado en un gato. Fíjense cómo podemos advertir fácilmente la silueta renal en un felino, la vejiga en un felino. Y todo esto que ustedes ven acá, ¿sí? Todo esto es grasa. Grasa, grasa, tejido adiposo completamente. Entonces, esto nos dificulta un poco, ¿sí? La evaluación de un órgano como lo es el vaso. Y el vaso en felinos lo encontramos, y es mucho más pequeño, ¿sí? Pero lo encontramos igual, más o menos en la misma ubicación. Craneal al riñón izquierdo y caudal a la silueta gástrica. Siempre de manera lateral del lado también izquierdo. Pero es mucho más pequeño, ¿sí? Mucho más pequeño, un órgano mucho más pequeño comparado con la posición y el tamaño de un órgano como lo es el vaso de un canino. Entonces, fíjense cómo podemos diferenciar, ubicar en este caso la silueta renal de un felino. Es muy fácil, ¿sí? Muy fácil de diferenciar. Pero el vaso sí es un órgano más pequeño, este que está acá. Pero acuérdense, siempre lo voy a encontrar craneal al riñón izquierdo, caudal a la silueta gástrica y lateral a los dos. Lateral izquierdo. ¿Ok? Es un órgano muy pequeño. Con lo cual, la imagen radiográfica pues no es una ayuda diagnóstica en felinos para encontrar patologías a nivel esplénico. Pero, si es un vaso, ¿sí?, patológico, seguramente va a tener una esplenomegalia, un aumento de tamaño, y lo podemos encontrar pues de una manera fácil, así como podemos encontrar la silueta renal, la vejiga, el colon descendente, ¿sí?, colon transverso, ¿ok? Entonces, la radiografía en felinos es, digamos, que más evidente, ¿sí?, de acuerdo a la radiolucidez o a la radiopacidad que nos pueda llegar a advertir, ¿sí?, en una especie como lo son los felinos. Tienen un tejido que es más mineralizado, con lo cual tiende a ser más radiopaco cada uno de los órganos a nivel abdominal. Y por eso mismo lo podemos divisar de una mejor manera. No es que tengan la piel más delgada, entonces que penetre el rayo más fácil, entonces podemos advertir mucho más fácil los órganos abdominales. No, tienden a ser con un poco más de concentración, digamos, mineral, fibrótico, ¿sí?, más duro un poco, con lo cual podemos advertirlos mucho mejor en una imagen radiográfica. Y, como les digo, una esplenomegalia es muy fácil, ¿sí?, de evaluar en una imagen de un felino. Entonces tenemos la silueta gástrica y fíjense acá cómo tenemos la silueta renal. Entonces está siendo desplazado tanto el eje gástrico como también renal. Fíjense aquí puedo encontrar el otro riñón, el derecho, perdón, y encontrar acá todo lo que está generando ese desplazamiento de esos órganos a nivel abdominal, teniendo en cuenta lógicamente que es muy evidente el aumento de la radiopacidad, ¿sí?, de un órgano que por su localización anatómica dentro del abdomen tendremos que sospechar, por ende, de una esplenomegalia. Entonces es fácil de encontrar, es fácil de evaluar, pero cuando tiende a ser patológico, cuando es sano, es un órgano que es muy pequeño, ¿sí?
Entonces, fíjense cómo un felino nos enreda un poco la vida. ¿Por qué? Que si ustedes observan acá, yo puedo ver todo el plano abdominal. Aquí hay una línea, ¿sí? Que me lo pinta completamente. Todo esto es músculo. Pero todo esto que está por fuera, ¿sí? Todo esto que está por fuera es grasa. Todo esto es grasa. Entonces, ellos tienden a complicarnos a nosotros un poco, no, sino bastante, ¿sí? La vida en imágenes radiográficas. ¿Por qué? Por el acúmulo, digamos, de tejido adiposo a nivel abdominal. Y más cuando son pacientes o mascotas que son muy consentidas, entonces les dan absolutamente de todo, de manera tal que cuando los queremos evaluar, pues lo que vamos a encontrar son dificultades por ese tejido adiposo, ¿sí? Y algunas alteraciones, digamos, de tipo metabólico, y dependiendo de la edad, podemos encontrar también alteraciones como lo son las esplenomegalias, ¿sí? En pacientes que aparentemente fueron sanos toda su vida. Entonces, esa esplenomegalia en los felinos depende mucho también de la raza, ¿sí? De la administración de medicamentos o de fármacos que sean de tratamientos, digamos, hormonales o tratamientos para pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? Como la anemia hemolítica, como lo puede llegar a ser una reacción autoinmune, como por ejemplo puede llegar a ser una peritonitis infecciosa felina, ¿sí? Entonces son fármacos que van o son pacientes que van a ser fármacodependientes. Entonces ese metabolismo de esas drogas tiende a volverse lógicamente crónico, ¿sí? Y a medida de que va avanzando el tiempo, comienzan a generar cambios metabólicos estructurales en órganos abdominales. No solo a nivel dermatológico, no solo a nivel reproductivo, sino a nivel metabólico, con el metabolismo de las grasas, con el tema estructural de los riñones, del páncreas, del hígado, ¿sí? Entonces comienza a generar alteraciones, ¿sí? En órganos abdominales. Y las esplenomegalias, pues pueden llegar a ser localizadas o generalizadas. Cuando son localizadas, vamos a ver algunos focos, ¿sí? Radiolúcidos o radiopacos radiográficamente dentro de ese órgano, ¿ok? Pero son poco perceptibles, digamos, a nivel radiográfico, son más evidentes a nivel ecográfico. Con lo cual, si uno quiere evaluar la estructura de un órgano, como el hígado, como la vesícula biliar, como el vaso, pues tendrá que averiguarlo, ¿sí? Ecográficamente y ver si esa estructura tiene algún tipo de modificación, ¿sí? Cuando nosotros tomamos imágenes radiográficas, digamos que es el examen inicial, ¿sí? Y si encontramos algún tipo de patología, el siguiente paso es tomar una ecografía. No nos vamos a ir de una vez a tomar una ecografía, porque se nos pueden escapar algunas cosas, ¿sí? Ecográficamente, que pueden llegar a ser muy puntuales y evidentes radiográficamente. Entonces, lo primero es una radiografía, lo segundo es una ecografía, lo tercero es una tomografía y lo cuarto es una resonancia, ¿sí? Si ustedes tienen el suficiente, digamos, dinero, pues le toman una resonancia de una vez y ya, se acabó el problema. Pero, entonces, estas esplenomegalias pueden llegar a ser generalizadas o localizadas. Localizadas, quistes, abscesos, neoplasias, ¿sí? Que tienden a ser localizadas. Y generalizadas por congestión, digamos, cuando tenemos un paciente con una etapa crónica de hemoparásitos, ¿sí? Puede llegar a ocasionar una congestión esplénica, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos hemoparásitos, entonces voy a dibujar aquí el vasito. ¿Cuál es la definición de parásito? Acuérdense ustedes por parasitología. ¿Cómo se define un parásito?
Un organismo que vive a expendias de otro. Exacto. Entonces, un organismo que vive a expensas de otro, ¿sí? Entonces, un hemoparásito lo que hace es comerse, dependiendo de si es hepatozoo, dependiendo de si es babesia, dependiendo si es Ehrlichia, dependiendo si es anaplasma, ¿sí? Pero un hemoparásito tiende, lógicamente, a comerse, ¿sí? Todo lo que produce la médula ósea, todo lo que produce el cuerpo, ¿sí? Y bueno, en todos los casos, ¿sí? Esos hemoparásitos no desaparecen del cuerpo, permanecen dentro de él, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos salen, ¿sí? Al torrente sanguíneo, a consumir vasos, plaquetas, glóbulos rojos, proteínas, ¿sí? Entonces, cuando ellos salen, comienzan a generar una reacción inmunológica del paciente. Entonces, comienzan los ganglios linfáticos, ¿sí? A reaccionar. Todos los ganglios linfáticos, mesentéricos, poplíteos, ¿sí? Inguinales, preescapulares, submandibulares, comienzan a reaccionar. ¿Qué pasa con ese paciente? Entonces comienza a tener fiebre, comienza a dejar de comer, ¿sí? Comienza a tener diarrea con sangre, epistaxis, a estar pálido, ¿sí? A tener temperaturas intermitentes altas. Entonces es un paciente que comienza a mostrar signos de enfermedad. Entonces un paciente que comienza a ponerse enfermo es un propietario que lo lleva al médico, ¿sí? Si es un propietario juicioso. Entonces, ¿qué pasa con esos hemoparásitos? Después resulta que ese médico comenzó a tratar esos hemoparásitos. Cuando ustedes vean farmacología, entonces comenzó a tratarlo la babesia con imisol, con imidocar. Comenzó a tratar la Ehrlichia con doxiciclina, el anaplasma con doxiciclina, el anaplasma hemófilis con doxiciclina o con oxitetraciclina, ¿sí? Entonces comenzó a tratar a ese paciente, a esos hemoparásitos. Entonces ya no están dentro de ese torrente sanguíneo por ahí, sino lo que hacen los hemoparásitos es, uy, bueno, aquí ya mandaron a la policía, ¿sí? Mejor me voy. Pero entonces yo no me voy a morirme de hambre, sino me voy a donde no llegue ese tratamiento, a donde no lleguen esos fármacos, ¿sí? Y a donde yo pueda encontrar comida gratis. ¿A dónde terminan el ciclo de vida los glóbulos rojos? En el vaso. En el vaso. Entonces, ¿qué hacen los hemoparásitos? Antes estaban aquí, entonces dijeron, uy, no, ya no podemos estar allá, porque llegó la policía, ¿sí? Entonces, no, vayámonos, nos escondemos. Entonces, ahora, después de que estaban aquí, entonces se devuelven, ¿sí? Se van para el vaso. Ya no están en el torrente sanguíneo, sino se van para el vaso. Y en el vaso, ¿sí? Digamos que no hay una reacción inmunológica. Entonces se quedan allí y comienzan a comerse todos esos glóbulos rojos que comienzan a deteriorarse y a cumplir su ciclo de vida. Entonces viven allí felices y se comienzan a multiplicar. Se comienzan a multiplicar de tal manera que generan un aumento de tamaño, ¿sí? De manera tal que pueden llegar a generar esplenomegalias por congestión, ¿sí? Entonces, esas esplenomegalias son las que uno encuentra en esos pacientes que tienen un diagnóstico previo de hemoparásitos. Llámese gato, llámese perro, ¿sí? Llámese de gato que sea el Mycoplasma hemophilis, llámese perro cualquiera de los otros que les acabo de nombrar, babesia, Ehrlichia, anaplasma, hepatozoo, cualquiera de ellos, ¿sí? Comienzan a generar un aumento de tamaño, ¿sí? Una congestión, ¿ok? Ya por la edad, cuando nosotros encontramos una esplenomegalia, lo más presuntivo que nosotros, o sospechoso que nosotros podemos hacer es que probablemente sea un origen neoplásico. Pero recuerden que el vaso y el pulmón son órganos blancos de metástasis. Entonces tenemos que indagar si esa zona radiopaca
en la cual comenzamos a sospechar de una neoplasia, ¿es una neoplasia primaria, ¿sí? O es una metástasis de una neoplasia primaria que está en otra zona, ¿sí?, del cuerpo de este paciente. Entonces tenemos que comenzar a estadificar a ese paciente. ¿Cómo lo estadificamos? Entonces comenzamos a hacer imágenes radiográficas. Encontramos aquí una imagen radiográfica del abdomen, vimos, ¿sí?, un aumento de la radiopacidad, un aumento del órgano, hicimos una ecografía y se ve lógicamente morulado, sospechoso de tener una neoplasia allí. Pero entonces tenemos que indagar y saber si esta es primaria, ¿sí?, o es metastásica. Entonces tomamos después una imagen radiográfica del tórax y comenzamos a indagar un poco más en ese paciente, ver las glándulas mamarias cómo están, ver su sistema óseo cómo está, si tenemos alguna probabilidad de que haya alguna neoplasia a nivel óseo, ¿sí?, o a nivel pulmonar, o a nivel reproductivo. Entonces comenzamos a indagar y a estadificar ese paciente. Después de eso, si no encontramos nada, entonces determinamos de que esa aparición es primaria. Y recuerden que un individuo, como lo puede llegar a ser el hombre, los caninos o los felinos, puede vivir perfectamente sin el vaso. Entonces se lo retiramos, lo mandamos a patología y ahí ya terminamos lógicamente por dar un diagnóstico definitivo. Entonces neoplasia por inflamación probablemente traumática, ¿sí? Entonces de esta manera podemos encontrar una esplenomegalia generalizada. Y localizada o focal, hemangiosarcomas, hematomas, neoplasias o abscesos. Entonces, ya que sean puntos, ¿sí?, muy pequeños, o que sean neoplasias que abarquen toda la integridad del órgano. Y los que más se presentan, las neoplasias que más tenemos nosotros a nivel esplénico, son los hemangiosarcomas. Y los hemangiosarcomas pueden llegar a ser también metastásicos. Entonces tenemos que saber si es un tumor primario o es un tumor secundario. Entonces, esas neoplasias a nivel esplénico pueden llegar a ser generalizadas o pueden llegar a ser focalizadas. Son las únicas, ¿sí? Por lo demás, abscesos, quistes, ¿sí?, pueden llegarse a presentar a nivel esplénico y tener un aumento de tamaño o un cambio, digamos, de la estructura de un órgano focal, como lo pueden llegar a ser estas opciones: hemangiosarcomas, hematomas y abscesos. ¿Vale? Entonces encontramos un aumento de tamaño de un órgano, ¿sí?, con un aumento de la radiopacidad, pareciera más mineralizado, y aquí pues definitivamente sí tenemos un aumento de la radiopacidad muy marcado, de manera tal que nos oscurece todos los otros órganos que están dentro de esa cavidad abdominal. Eso lo podemos ver por aquí arribita, el intestino delgado, ¿sí?, algunas asas intestinales, la silueta gástrica, y por aquí todo espichado del hígado. Y ya, nada más. De resto, todo esto, ¿sí?, pues es una zona radiopaca. ¿Ok? ¿Qué puedo determinar para que sea el vaso? Pues entonces tengo que hacer una ecografía. Entonces, si encuentro esto, tomo la decisión de que hago una ecografía para confirmar el diagnóstico. Esplomegalias generalizadas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo me oscurece toda la cavidad abdominal. Yo puedo encontrar tumores o neoplasias que son extremadamente grandes, ¿sí?, escandalosas en una imagen radiográfica, en una imagen ecográfica, ¿sí? Pero si yo tengo esto, es muy evidente macroscópicamente. Si yo tengo una neoplasia como esta, yo puedo advertirla en un paciente que tiene un abdomen pendulante, seguramente es un paciente que está bajo de peso, lo único que le veo es que tiene una distensión, digamos, abdominal, ¿sí? Entonces es muy evidente muchas veces cuando nosotros estamos en presencia de estas masas, simplemente con una palpación, y lo que hacemos es tomar una radiografía, pues, para mostrarle al dueño de que sí hay algo, ¿sí?, para que él se convenza de que no solo que yo estoy tocando, entonces le digo, venga, palpe acá, él dice, sí, yo siento algo ahí, pero pues yo no lo veo. Entonces tomemos una imagen radiográfica y se lo muestro. Entonces muchas veces uno toma esto y le dice, sí, pues yo veo blanco, pero es que yo no
no sé de eso. Entonces hay que ir entonces a tomar una imagen ecográfica adicional y decirle, este es el vaso, debería ser de este tamaño, ahora está de este tamaño, para que le crean a uno completamente. Entonces, a los propietarios de las mascotas, ¿sí?, no hay que hablarles con tecnicismos, sino entender de que ellos no saben absolutamente nada de lo que nosotros estamos hablando. Entonces hay que explicarles como con plastilina, ¿sí?, hacerles dibujitos, ¿sí?, como si le estuviera uno enseñando a un niño, tal cual. Es decirle, aquí debe estar el vaso y el vaso se vería de esta manera. Pero entonces lo que estamos encontrando es todo esto, con lo cual es muy probable que tengamos una masa, una neoplasia allí, ¿ok? Entonces siempre métanse en la cabeza eso. Y fíjense cómo podemos evaluar una cavidad abdominal con toda esta zona, digamos, radiopaca, que me oscurece todos los órganos de la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, si yo tomo una imagen radiográfica de esta, puedo decir que la técnica falló, ¿sí? Eso es lo que me pueden decir, pero la técnica no falló. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo aquí todas estas vértebras. Entonces, estoy viendo, ¿sí?, los arcos costales, ¿sí?, son evidentes. Incluso veo las alas del ilio, ¿sí? O sea que la técnica no falló. Lo que falló es que dentro de esa cavidad abdominal de ese paciente hay una presencia de una zona radiopaca, probablemente neoplásica, ¿sí? Yo no puedo decir eso es un tumor radiográficamente. Lo que puedo decir es que hay una zona radiopaca, muy evidente, que ocupa una gran parte de la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, lo que se sugiere es lógicamente indagar un poco más y realizar exámenes complementarios. Entonces, fíjense cómo yo puedo llegar a evaluar por posición anatómica órganos, como por ejemplo, si ustedes advierten acá, yo tengo, ¿sí?, el colon ascendente, y fíjense aquí cómo tengo el colon transverso y aquí cómo tengo el colon descendente. Entonces, todo esto, ¿sí?, está siendo desplazado hacia un solo lado, ¿ok? Entonces, toda esta zona radiolúcida, todo esto que es radiolúcido, todo esto, lo puedo advertir como el colon descendente. Pero hay algo que está generando el desplazamiento, ¿sí?, de esa porción del intestino grueso. Entonces, anatómicamente, yo tengo que ver primero la posición de todos los órganos. Si hay algún cambio en la posición de esos órganos, entonces yo comienzo a sospechar de que en realidad allí puede llegar a estar sucediendo algo. Entonces, fíjense que hay torsiones también esplénicas que yo las puedo sospechar, ¿sí?, radiográficamente, pero que no las puedo confirmar por una imagen radiográfica. ¿Por qué? Porque se oscurece demasiado por su estructura, ¿sí?, por la posición, por los órganos que están allí. Pero fíjense que yo ubico siempre la silueta gástrica, trato de ubicar el riñón, entonces, ¿ustedes lo ven o no lo ven? Yo no veo esa silueta renal. Lo que sí veo es que hay una curvatura, ¿sí? Hay algo que me está empujando todo el colon transverso y el colon descendente hacia abajo, ¿sí? Entonces, hay algo que no está bien, ¿sí?, a nivel caudal de la silueta gástrica, y no puedo observar el riñón, ¿sí? Entonces, con lo cual puedo pensar de que esta zona radiopaca puede ser el riñón o puede ser el vaso. Entonces, no puedo decir que esto sea una torsión esplénica por medio de una radiografía. Tengo que tomar imágenes complementarias. ¿Y qué imágenes complementarias puedo tomar? Entonces voy a tomar una imagen lateral. Y si no es visible o evidente, pues entonces voy a tomar una ecografía. Entonces, siempre va de la mano una ayuda diagnóstica, como lo es la radiografía, con una ayuda diagnóstica como lo es la ecografía. El páncreas es un órgano que yo lo pongo acá, ¿sí?, pero a veces creo en estas charlas que debería quitarlo, ¿sí?, porque pienso que muchas veces como que lo confunden a uno en lugar de ayudarlo.
¿Por qué? Porque el páncreas radiográficamente no es visible. Por anatomía, ¿sí? Yo puedo decir que el páncreas se sitúa, entonces todo esto es el estómago, ¿sí? Entonces aquí tengo el vaso. Entonces fíjense que aquí tengo ese triangulito que se me marca acá, a mí, ¿sí? Para saber que esto es el vaso. Tengo el riñón izquierdo. Y acá, todo esto que ustedes ven, ¿sí? Es el páncreas. Todo esto es páncreas, todo esto que está acá. Entonces, ¿a qué está adherido el páncreas? Entonces, al fondo del estómago, ¿sí? Al intestino delgado, duodeno, ¿sí? Está adherido este órgano. Pero es un órgano que no es visible radiográficamente, con lo cual yo no puedo tomar la decisión de hacer una ecografía, una radiografía, perdón, para saber que este órgano que está acá pueda llegar a tener algún tipo de patología, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es visible. No es visible normalmente. Y patológicamente, ¿sí? Cuando es un órgano que tiene alguna enfermedad pancreática, hablemos de pancreatitis, hablemos de diabetes, ¿sí? Cuando es un órgano patológico, muchas veces tampoco incluso puede llegar a advertirse radiográficamente. Entonces, la radiografía no es un método diagnóstico para patologías pancreáticas, ¿sí? Por anatomía, yo sé que lo encuentro acá, adherido al fondo del estómago, ¿sí? Y al duodeno. Pero, ¿sí? No puedo determinarlo radiográficamente. Radiográficamente yo no puedo decirles a ustedes, ¿sí? Si tienen una pancreatitis o sospechan de una pancreatitis, tomen una radiografía para ver un órgano como el páncreas, ¿sí? Normalmente no es visible. No es visible cuando está normal y cuando tiene patologías, incluso tampoco muchas veces lo puede uno llegar a encontrar radiográficamente. Entonces, cuando tiene una enfermedad pancreática puede incluso no presentar cambios, ¿sí? Y si no es visible cuando está normal, y si no presenta cambios cuando puede llegar a presentar una enfermedad pancreática, pues voy a quedar en la inmunda, ¿sí? Como quien dice coloquialmente, con una radiografía tratando de ver estructuralmente o de ver la complejidad por imágenes diagnósticas con una radiografía del páncreas, ¿sí? Entonces, es muy poco visible, prácticamente nunca lo he visto, ¿sí? Radiográficamente. De pronto, lo vi una vez, lo confundí, ¿sí? Con una patología, digamos, a nivel gástrico, lo confundí con una gastritis, ¿sí? Porque es muy fácil. ¿Por qué? Porque supongamos que este es el fondo del estómago. Por gravedad, los ácidos gástricos, ¿en dónde van a estar? Van a estar en la parte de abajo, ¿cierto? Acá. Entonces, cuando nosotros tomamos una imagen radiográfica, muchas veces vemos, cuando hay pacientes con gastritis crónicas, vemos un engrosamiento de la zona caudal del eje gástrico. Entonces podemos ver esto aquí así, ¿sí? Y vemos una silueta acá y un engrosamiento, ¿sí? De esa pared gástrica, y aquí la vemos que otra vez se acorta y está así. Entonces muchas veces lo que encontramos es algo así, y yo lo vi esa vez, la vi así. Entonces dije, no, este paciente lo que tiene es una gastritis, la berraca. Pero entonces no era una gastritis, ¿sí? Era una pancreatitis. Entonces hicimos incluso en ese paciente una endoscopia, ¿sí? Tomamos muestras y observamos que la mucosa estaba completamente sana. Luego comenzamos a hacer exámenes de sangre, luego comenzamos a tener los resultados de los exámenes de sangre, comenzamos a sospechar de una enfermedad pancreática.
¿sí? Y de manera tal que terminamos, lógicamente, realizando un diagnóstico de una pancreatitis por exámenes de laboratorio. Y cuando fuimos a revisar nuevamente las imágenes radiográficas, nos percatamos de que era, ¿sí?, un órgano como lo era el páncreas, pero solo una porción tenía esa reacción inflamatoria, no toda, ¿sí? Entonces, solo una porción, la porción gástrica de ese páncreas, tenía una reacción inflamatoria. El resto del páncreas estaba completamente normal. Hicimos una ecografía a los 15 días del paciente, lo corroboramos porque no había desaparecido, aún tenía una reacción inflamatoria. Lógicamente ya estaba comenzando a recibir un tratamiento y radiográficamente tomamos nuevamente esa imagen, ¿sí? De manera tal de que como ya llevábamos 15 o 20 días en ese tratamiento, ya esa densidad radiográfica había cambiado. Entonces, fíjense que no es la radiografía una ayuda diagnóstica para determinar si un órgano como el páncreas puede llegar o no a presentar alguna alteración. Entonces, de manera ventrodorsal, entonces lo podemos encontrar, ¿sí?, adherido al duodeno y en el fondo, lógicamente, del estómago. Puede llegar a presentar alguna anormalidad a nivel duodenal, ¿sí?, pero cuando comienza a presentar alteraciones a nivel duodenal, ya esos pacientes han presentado síntomas anteriores, como los pueden llegar a ser los vómitos intermitentes, pérdida de peso, polidipsia, poliuria, ¿sí?, de los pacientes que comienzan a presentar una pancreatitis. Entonces, diarreas o materia fecal blanda persistente, no digamos como megacolon, ¿sí?, pero es algo muy parecido, que comienzan a generar cambios en el metabolismo de los alimentos, de manera tal que comienzan a reaccionar de una manera brusca al tipo de proteína, como si fuera una reacción alérgica alimenticia. Entonces, esos pacientes que presentan, digamos, esas pancreatitis, son pacientes dentro de sí, no tan viejos, ¿sí?, que comienzan a perder peso y a quedarse más pequeños comparados, ¿sí?, con los hermanos o con los que crecieron, digamos, de la misma camada. Entonces, lo encontramos siempre del lado derecho, digamos, siempre vamos a encontrar el lado derecho del eje gástrico en una imagen radiográfica ventrodorsal, ¿sí? Sería esta la posición y la proyección más fácil, digamos, de encontrar o de evaluar. Pero eso teniendo en cuenta de que es un órgano que normalmente no es visible. Si es el caso y no tenemos un ecógrafo, podemos tomar una vista ventrodorsal para tratar de ubicar un órgano como lo es el páncreas y saber si probablemente este paciente tenga o no una pancreatitis, pero solo en una vista ventrodorsal. En una vista lateral se puede llegar a interferir, ¿sí?, con asas intestinales de intestino delgado, con el colon transverso y el colon ascendente, ¿sí?, y también con la posición del riñón, digamos, del lado, perdón, con la posición del vaso, ¿sí?, que puede llegar a interferir también con la lectura de un órgano como lo es el páncreas, cuando tengamos una proyección en una posición de un paciente lateral, ¿ok? Entonces siempre lo tenemos que evaluar, si lo vamos a evaluar radiográficamente, en una vista ventrodorsal. Entonces, aquí me lo señalan las flechas, pero créanme que esas flechas lo que me están señalando puede llegar a ser un asa de intestino delgado. ¿Por qué? Porque si ustedes identifican acá, lo que va por acá, es una zona radiolúcida, ¿sí?, donde puede llegar a presentarse una pancreatitis. Y esa pancreatitis generar un acúmulo de gas, ¿sí?, dentro de un órgano como lo puede llegar a ser el páncreas. Pero yo divinamente, ¿qué puedo decir? Esto para mí es una asa intestinal, intestino delgado. ¿Por qué? Porque yo veo aquí una zona radiolúcida, pero aquí también veo otra zona radiolúcida. Aquí también veo otra zona radiolúcida, ¿sí? Entonces todo esto lo veo aquí como radiolúcido. Aquí veo otra radiolucidez. Lo que me están marcando las flechas, ¿sí?, es una presentación de una radiolucidez. Pero créanme, ¿sí?,
que si yo tomo esta imagen radiográfica, yo no voy a decir, uy, es que el páncreas está como aumentado de tamaño, mira lo que está más radiopaco, completamente equivocado, ¿sí? Estaría que yo les dijera a ustedes de que esto es el páncreas confirmado, ¿sí? Las imágenes radiográficas pueden llegar a tener, lógicamente, algún tipo de alteración. Cada uno puede llegar a tener una percepción completamente diferente de una imagen radiográfica. Así que si ustedes hacen una lectura de una imagen radiográfica y otra persona hace otra lectura totalmente diferente, ¿sí? Siempre convénzanse de ustedes de lo que están viendo. Si están completamente seguros de que la anatomía, ¿sí?, es la correcta y de que la posición es la correcta y de lo que ustedes piensan de acuerdo a lo que ustedes vieron y sintieron con ese paciente es lo correcto, ¿ok? Entonces siempre créanle al paciente, ¿sí? No crean en las imágenes diagnósticas, porque muchas veces podemos llegar a tomar una imagen diagnóstica, como lo es una radiografía, ¿sí?, y tener alguna distorsión de la imagen, presentarse algunas imágenes como estas, ¿sí?, y por esto, pues no, yo no voy a decir que por esto es una pancreatitis, que voy a tomar la decisión para saber si es una pancreatitis o no. Pues yo tomé esta imagen radiográfica, encuentro aquí la silueta gástrica, aquí está el vaso, colon descendente, asas intestinales, el hígado, no veo absolutamente nada, ¿sí? Para mí es una imagen radiográfica de un paciente completamente normal, con algo probablemente de enteritis, ¿sí? Yo lo que le diría al propietario es que seguramente puede que vaya a tener algo de diarrea, porque tiene algo de acúmulo de gas a nivel intestinal, nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomar unos resultados, tomar unas muestras de sangre y hacer unos exámenes de laboratorio adicional, porque aquí yo no veo absolutamente nada. Asas intestinales, ¿sí?, vaso, hígado, eje gástrico, ¿sí?, riñón, incluso, colon descendente, algo de presencia de materia fecal, pero el paciente me dice que tiene vómito, que tiene diarrea intermitente, que no come muy bien, que ha perdido de peso. Entonces, lo que vamos a hacer es indagar un poco más, comenzar a hacer exámenes de laboratorio y de acuerdo, lógicamente, a lo que está presentando ese paciente, entonces comenzar a indagar en esos resultados. Y las masas pancreáticas, ¿sí?, yo puedo llegar a determinar, ustedes qué me podrían decir, ¿sí?, de esto que yo estoy viendo acá, que es radiopaco, de acuerdo a la posición. ¿Qué podrían llegar a pensar de esto que está allí? ¿Qué órgano puede llegar a ser? Anatómicamente, ¿qué órgano encontrarían ustedes allí del lado derecho redondo? Riñón. El riñón, ¿sí? Y es una posición anatómicamente normal de una silueta renal. Por anatomía, aquí yo lo que tengo es el riñón derecho, ¿sí? Entonces yo digo, no, ese es el riñón derecho. Masas intestinales, gas, el estómago con algo de contenido alimenticio, colon descendente, no, yo no veo nada aquí. Aquí que tengo el colon transverso y colon descendente, nada. El hígado, ¿ah?, el vaso, míralo acá, intestino delgado, estómago, no, yo no veo nada ahí. Eso es lo que yo puedo inferir, ¿sí? Pero resulta que ese paciente tiene vómito, tiene diarrea, ¿sí? Yo digo, bueno, pues aquí puede haber una reacción alérgica alimenticia, hay bastante gas, de pronto una colitis, ¿sí? Pues no sé, tratémoslo, hagámonos unos exámenes de laboratorio. Ustedes siempre tomen exámenes de sangre, siempre. Cualquier paciente que entre a una consulta, ¿sí? A excepción de los que vengan, no, es que se le cumplen las vacunas mañana, entonces vengo a vacunarlo. Bueno, a ese no. A ese hay que vacunarlo y hay que mandarle un desparasitante, ¿sí? Y si tiene una enfermedad de la piel, pues decirle, mira, tienes una enfermedad de la piel, báñalo con este champú y ya, ¿sí? Excepto eso. Pero, ¿sí? Pero todo Pero pasa, dime. según lo que decía usted, que si van a una vacunación y que mandarle el desparasitante, que no hay que mandarle exámenes,
¿No se supone que para uno mandar un desparasitante debería hacer primero un coproscópico, no sé? Pero ¿tú para qué haces un coproscópico? Pues no sé, o sea, para mirar a ver qué tipo de parásitos tiene para sí mismo poder mandar la vacuna, el desparasitante. ¿Cuál es el ciclo natural de un parásito? ¿Cuál es el ciclo de vida de un parásito? Intestinal, digamos. ¿Y cómo puedes inferir de qué tipo de desparasitante utilizar? O sea, si a ti te llega un paciente para una vacunación, ¿sí? O sea, si tú vas a vacunar a ese perrito, a ese gatico, le haces un coproscópico para desparasitarlo, o a qué paciente tú le harías un coproscópico para tratarlo. O sea, es lo mismo un paciente que llega con diarrea a un paciente que llega para vacunación y desparasitación. No, no es lo mismo. Exacto. Entonces, ¿yo para qué le voy a hacer un coproscópico a un animal sano, digamos, que está defecando completamente normal, que no tiene ningún tipo de sintomatología intestinal, ni que tampoco está demostrado o está demostrando que tenga una parasitosis intestinal? ¿Sí? Entonces, allí podríamos llegar a, digamos, incurrir en algunos errores, digamos, éticos, ¿sí? En los cuales lo único que estoy haciendo es una profilaxis, es prevenir, ¿sí?, que eso se presente. De acuerdo al medio en el que se desarrolla, en el que vivan esos pacientes, pues hay desparasitantes, ¿sí?, que generalmente están probados y científicamente comprobados de el tipo de parásito que puede llegar a convivir y a persistir geográficamente en esa área. Por eso, la mayoría de los desparasitantes que nosotros utilizamos contienen albendazol y pamato de pirantel, ¿sí? Si no es uno, son todos, ¿sí? Entonces, por, la, por lo general, esos son los desparasitantes. Marcas hay un montón, ¿sí? Pero digamos que el principio activo casi que siempre es el mismo. Hay algunas, digamos, complejidades no, sino hay algunos casos especiales, como los pacientes que viven en zonas a nivel del mar, que lógicamente tienden a ser diferentes la presencia de esos parásitos, con lo cual, si ustedes se van a Barranquilla, se van a Cartagena, ya no solo es pamato de pirantel y praziquantel con albendazol, sino seguramente van a encontrar algunos desparasitantes con ivermectina, incluso para evitar algunos parásitos que puedan llegar a afectar otra serie de órganos, ¿sí?, dependiendo lógicamente del área donde puedan llegar a vivir este tipo de especies, ¿ok? Pero entonces, si ustedes van a vacunar a un paciente, si él me llega para vacunas y yo le digo necesito un desparasitante, pues créeme que el dueño va a decir, bueno, pero yo vine para una vacuna, pues si él me dice que necesita un coproscópico, pues él es el médico, pero ¿qué tiene que ver una vacuna con un coproscópico? Si yo le digo, necesita la vacuna, sí, mira, y desparasítalo 3 o 4 días después de haberlo vacunado, estarlo desparasitando cada 3 o 4 meses, ¿sí? Que esa es la profilaxis que se tiene que hacer. Desparasitar a los pacientes cada 3 o 4 meses, ¿sí? Eso es el manejo profiláctico. Y él vino por una consulta profiláctica y por un tratamiento profiláctico, que ¿cuál es? La vacunación. Y dentro de la vacunación, la profilaxis es la desparasitación. Por lo cual, cuando ustedes tienen un paciente cachorro, ¿sí?, a ese paciente cachorro se vacuna a los 45 días y se desparasita, ¿sí? A los 25 o 30 días se comienza la desparasitación. Dependiendo lógicamente de la raza de la especie, se comienza a manejar la desparasitación, ¿sí? Pero para comenzarlo a desparasitar a ese cachorro, ustedes no le hacen un coproscópico o un coprológico. Ustedes comienzan la profilaxis, el tratamiento profiláctico de desparasitación.
¿ok? ¿Sí me hago entender? Diferente a que un paciente llegue con diarrea, ¿sí? Porque se comió algo o porque seguramente hace 2 años no lo desparasitan o porque se le ven las larvas que están caminando en el ano de ese paciente. Entonces es totalmente diferente. Una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Sí me entendiste, doctor? Sí, profe. Dale. Bueno, entonces, una masa pancreática, pues yo puedo decir, ¿sí? Que esto es el riñón, no una masa pancreática. Entonces, encuentro anatómicamente la posición de órganos que para mí puede llegar a ser, digamos, dentro de una posición normal y que esta imagen que está allí, pues no sea, no voy a decir que esto es una masa pancreática, ¿ok? Lo que puedo llegar a decir es que seguramente esta es la silueta del riñón derecho, ¿sí? Entonces, la radiografía no es una ayuda, digamos, diagnóstica para encontrar anomalías a nivel pancreático. Y acuérdense que nosotros ya habíamos visto todo lo que es el tracto gastrointestinal, digamos, superior, ¿sí? En cuanto a lo que hablamos del esófago. Entonces, el esófago, ¿sí? Normalmente es visible cuando tenemos algún tipo de patología, como una esofagitis o como un megaesófago. E incluso cuando se pueden llegar a presentar ese tipo de patologías, dependiendo de la cronicidad. Si es agudo, muchas veces no lo podemos percibir. Pero cuando se vuelve crónico, o son pacientes con, digamos que patologías crónicas a nivel esofágico, tiende a generar más fibrosis, con lo cual podemos advertir la línea esofágica de una mejor manera. Entonces, el esófago lo encontramos nosotros dorsal a la posición de la tráquea, ¿sí? Y podemos advertirlo patológico en procesos crónicos. En procesos agudos muchas veces necesitamos de qué tipo de maniobra para tratar de ver patologías esofágicas. O sea, ¿qué podemos llegar a realizar como estudio radiográfico adicional para encontrar eso que nosotros sospechamos en una patología esofágica? ¿Qué manejarían ustedes? Doctores. Un medio de contraste. Un medio de contraste. Entonces, el medio de contraste que normalmente utilizamos es el sulfato de bario, que nos da una imagen radiopaca, ¿sí? Cuando no tenemos en una imagen radiográfica una visual de una anomalía esofágica, digamos, evidente. Entonces, vamos a encontrar, ¿sí? O a tener que realizar un medio de contraste con un método como lo es el sulfato de bario. Entonces, dorsal, lo vamos a encontrar siempre el esófago, dorsal a la tráquea, ¿sí? En esta posición, ¿ok? Pero, pues es un órgano que transporta alimento, ¿sí? O sea que siempre lo vamos a ver nosotros radiolúcido o radiopaco. ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? La tráquea. La tráquea. ¿Cómo se ve? ¿Radiolúcida o radiopaca? Radiolúcido. Radiolúcida. Entonces, ¿por qué? Porque transporta aire. Entonces, ¿el esófago cómo lo vamos a ver? ¿Radiolúcido o radiopaco? Radiolúcido. Radiopaco, doctora. Porque el esófago no transporta aire al estómago. Lo que transporta es alimento, líquido. Entonces, lo vamos a ver radiopaco, ¿sí? Normalmente, lo vamos a encontrar dorsal a la tráquea, ¿sí? Y cuando tenemos patologías crónicas, pues vamos a encontrarlo, una línea esofágica, ¿sí? Evidente, muy marcada. Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos la tráquea, ¿sí? En la parte ventral, tenemos la tráquea acá. Ahora tenemos una dilatación esofágica también muy evidente y encontramos una línea esofágica, ¿sí? ¿La advierten ustedes? ¿La pueden observar? ¿Sí o no, doctores? Sí, Sí, profe. señor. Sí, profe. Listo, entonces nosotros ya sabemos que tiene un megaesófago, ya sabemos que tiene una dilatación esofágica, ¿sí? Evidente.
pero el propietario no sabe absolutamente nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la decisión de hacer un medio de contraste, ¿sí? Para dibujárselo al propietario. Entonces, tenemos un megaesófago. Tenemos, ¿cómo se le llama a esta patología? Esto es lo que estamos viendo acá, en el esófago. Megaesófago. Sí, pero ¿cómo se llama esta patología? ¿Qué está llevando ahora el megaesófago? Que no es alimento. ¿Aire? Aire. ¿Cómo se llama esa patología? ¿Qué está tragando? ¿Coprofagia? ¿Cómo? Duro. ¿Coprofagia? Coprofagia es cuando es materia fecal. Cuando consume Aerofagia. materia fecal. Aerofagia. Aerofagia, exactamente. Entonces fíjense que la tráquea, pues lo normal es que transporta aire, ¿sí? Oxígeno, lo lleva a los pulmones y bueno. Pero el esófago no transporta aire, el esófago transporta alimento y agua, ¿sí? Entonces, ahorita está lleno de aire. Entonces, ¿cómo se le llama esa patología? Aerofagia. Lo que hacemos entonces es administrar un medio de contraste, tomamos la decisión de administrar ese medio de contraste y esas imágenes de los medios de contraste son protocolizadas. Ya hablamos de ese protocolo de imágenes de medios de contraste de vías digestivas. ¿Cómo está protocolizado ese medio de contraste, ese estudio? Creo que todavía no, profe. Listo. Entonces, el protocolo es administrar el medio de contraste. Nosotros utilizamos sulfato de bario. El sulfato de bario utilizamos de 10, ¿sí?, a 15 ml por kilo de peso. 10 a 15 ml por kilo de peso de bario. Ese sulfato de bario es un polvo que lo vamos a disolver en agua, ¿sí? Pero no es una... no lo vamos a Profe, se te está disolver que escuchando quede entrecortado. líquido. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, ya mejoró. Ok. Entonces, no lo vamos a disolver para que quede líquido, que quede suave, sino lo vamos a disolver para que quede pesado, que quede oleoso, ¿sí? Que quede como una pasta. Y esa pasta se la vamos a administrar. Entonces, recuerden, de 10 a 15 ml por kilo de peso, ¿sí?, de sulfato de bario. Y le vamos a tomar una radiografía inmediata. O sea, tan pronto yo le doy el sulfato de bario, le voy a tomar una radiografía, ¿sí? Tiempo cero. Luego le voy a tomar la segunda a los 30 minutos. Luego le voy a tomar la tercera a la hora, ¿sí? Luego yo voy a tomar la cuarta a las 2 horas. Luego le voy a tomar la quinta a las 4 horas. Luego le voy a tomar la sexta a las 8 horas. La séptima a las 12 horas. Y la octava a las 24 horas. O sea, al día siguiente. ¿Ok? El primer día, yo le voy a tomar 7 imágenes radiográficas a ese paciente. Laterolaterales y ventrodorsales. Con lo cual, van a ser 14 imágenes radiográficas para ese paciente. Porque van a ser 7 laterolaterales y 7 ventrodorsales. ¿Sí? Una, tiempo cero, o sea, inmediata. Tan pronto yo les ministre el sulfato de bario. La segunda, a los 30 minutos. La tercera, a la hora. La cuarta, a las 2 horas. La quinta, a las 4 horas. La sexta, a las 8 horas. La séptima, a las 12 horas. Y la octava, al día siguiente, a las 24 horas. ¿Estamos? O sea que el primer día voy a tomar 14 y a las 24 horas voy a tomar 2 imágenes más. O sea, en total
van a ser 16 imágenes radiográficas para ese paciente. Para eso yo hago un medio de contraste. No es que yo hago un medio de contraste, encontré el megaesófago, ¿sí? Entonces ya tengo la patología. Acuérdense de que no solo el esófago integra todo el sistema digestivo. Yo tengo que encontrar que todo lo demás esté normal, ¿sí? Entonces tengo que tomar y protocolizar ese examen de imágenes diagnósticas, más aún teniendo en cuenta de que es un medio de contraste el que estoy administrándole a ese paciente, ¿ok? O sea que es un paciente que se va a tener que quedar 24 horas por lo menos en la clínica, hospitalizado, o que los propietarios lo lleven y lo traigan prácticamente cada 2 o 4 horas. ¿Listo? Señales de megaesófago. Señales de megaesófago, entonces tenemos la banda esofágica, ¿sí? Y la desviación ventral de la tráquea. Entonces, cuando tenemos una dilatación esofágica, fíjense cuando tenemos un esófago, digamos lo que normal. La dirección de la tráquea es normal, ¿sí? Es una posición normal de la tráquea. Pero cuando tenemos una dilatación esofágica, entonces vemos que hay un desplazamiento ventral, ¿sí?, de la tráquea, como si algo la estuviera empujando hacia abajo. Y adicional a eso, muchas veces es muy evidente el megaesófago por la aerofagia de esos pacientes. Entonces tenemos la banda esofágica y adicional a eso tenemos un cambio de la radiodensidad a nivel torácico dorsal a la tráquea. Con lo cual, pues si ya nosotros somos los propietarios del caso, pues ese paciente seguramente llegó porque vomita frecuentemente. Apenas se le da de comer, al minuto o a los 5 minutos está vomitando. Eso es lo que remite el propietario. Entonces, ¿esto es un vómito o una regurgitación? Regurgitación. Una regurgitación, exactamente. Con lo cual, cuando comenzamos a ver esa banda esofágica, pues seguramente del contenido alimenticio que queda en esa dilatación esofágica, comienza a generarse una reacción inflamatoria al esófago y es muy probable que acompañado al megaesófago tengamos también una esofagitis, o sea, una inflamación de un órgano como lo puede llegar a ser el esófago. Entonces vean la banda esofágica, ¿sí?, la aerofagia y la dilatación esofágica. Entonces, bastante presencia de gas, diferente lógicamente esa radiodensidad, una zona radiolúcida donde probablemente no debería ser normal encontrarla, y ese megaesófago lo encontramos y lo podemos diagnosticar en una vista laterolateral. En la vista ventrodorsal, ¿sí?, podemos encontrar la banda esofágica, pero el externón se superpone al esófago para que nosotros podamos llegar a confirmar, ¿sí?, ese megaesófago. Lo podemos confirmar en una imagen lateral. Y tengan en cuenta de que siempre traten de hacer un medio de contraste en ese paciente. Así se tarden 24 horas, pero que les quede absolutamente seguro de que solo la dilatación es esofágica, no que después tengan también probablemente una intususcepción, un retardo en el vaciamiento gástrico o un megacolon adicional al megaesófago, porque se puede llegar a presentar. ¿Listo? Entonces, aumento de tamaño, podemos encontrar en el esófago presencia de contenido alimenticio, ¿sí?, con su banda esofágica, y fíjense cómo esta dilatación es de manera tal, ¿sí?, que parece que estuviera roto lógicamente, o que tuviera una ruptura esofágica este paciente. Entonces, adicional a eso, pues nosotros encontramos muchas veces una evidencia, ¿sí?, digamos clínica en imágenes radiográficas en cuanto a la posición del bolo alimenticio. Entonces, eso también lo podemos encontrar. No es tan visto, digamos, porque por lo general esos pacientes vomitan poco tiempo después de haberles administrado el alimento. Entonces, por eso, si nosotros vamos a hacer un medio de contraste, lo protocolizamos y el protocolo es administrar el medio de contraste y tomar una imagen radiográfica inmediata. ¿Por qué? Porque esos pacientes que tienen megaesófago casi que de inmediato comienzan a regurgitar, ¿sí? Comienzan a retirar y a sacar ese contenido que tienen en el esófago. ¿Por qué? Porque ya la esofagitis
de esa patología crónica, seguramente, porque no lo van a traer el primer día que vomitó, sino lleva vomitando ya un mes. Entonces, esa esofagitis ya es un aspecto crónico. Entonces, le tenemos que administrar el medio de contraste e inmediatamente después darle, tomar esa imagen radiográfica. ¿Listo? Entonces, dejemos por hoy hasta acá y nos vemos dentro de 8 días. Procurar esta semana estar revisando. Yo creo que les envío un mensaje para que verifiquen y vean sus notas, ¿sí? De la semana pasada y de esta semana, ¿ok? Gracias. Gracias, Listo, profe. profe, gracias. Gracias, Bueno, profe. Gracias. nos vemos dentro de 8 días. Vale. Hasta luego, profe, gracias. Chao, Vale, profe, profe, gracias. muchas gracias. Bueno, chao.